Ok, al principio pensaba dar detalles sobre mi ausencia, pero lo creí innecesario. El punto es que ya estoy de vuelta. No sé si pueda mantener una constancia aceptable, pero al menos trataré de subir un video por semana. Dije trataré, no den por sentado lo que no se ha confirmado aún. Pero el asunto es que estoy de vuelta, señores. En el caso de la petición de cierto usuario, descuida, la review de The Babadook está en planeación, tarde o temprano la subiré. Sin más que decir, bienvenidos sean todos a mi canal después de tanto tiempo. 2 años, les pido disculpas por eso. Siéntense, busquen algunos bocadillos y disfruten del video. Comencemos. Los videojuegos, dentro de lo que compete a su composición como medio de entretenimiento, han sabido tener su lugar en el mercado, logrando en el proceso posicionarse en palestras que hace 20 o 30 años atrás las grandes empresas creerían imposibles. Recordemos que actualmente la industria de los videojuegos ha logrado tener un lugar casi prestigioso en cuanto a récords financieros refiere, por lo que no es novedad para nadie que un videojuego logre obtener ingresos muy superiores a los de los blockbusters cinematográficos más esperados. Esta evolución a nivel empresarial, llevada de la mano con el potencial que inclusive la tendencia indie ha ocasionado, ha llevado a los videojuegos a explorar nuevos horizontes, ampliando aún más sus capacidades dentro del espectro mercadotecnico al cual esperan conquistar. Antes el canon más conocido estaba imperado por los juegos de lucha, de plataforma y generalmente de una estética muy simplista para estándares actuales. Hoy en día, compiten con las grandes producciones hollywoodenses al poseer cargas narrativas muchísimo más complejas, llegando a compenetrar con el espectador de forma más íntima. Esto ha llevado a que los videojuegos no solo sean parte del entretenimiento de una clientela masiva ya marcada y definida con claridad, sino que además hayan calado como un elemento que define la vida de un usuario cotidiano en cierta forma. Esto ha conducido a que este mercado contemple varios géneros y estilos de jugabilidad, tratando en el proceso de complacer a los clientes más exigentes. Sin embargo, es justo decir que la repercusión de un producto en algún lugar del mundo no será la misma que tendrá en otro. Tal es el caso de Japón, el país que nos compete en este video. Cuando comparamos videojuegos de manufactura japonesa con los que se hacen en nuestro lado del mundo, nos damos cuenta de diferencias abismales de estética, estilo y naturaleza. No por nada, existen videojuegos de terror cuya marca es tan profunda en su concepción que es muy fácil para nosotros intuir sobre el país de origen del mismo. Occidente es una zona más marcada por videojuegos de acción o terror al más puro estilo fílmico de James Wan, mientras que Japón opta por experiencias de un carácter más pasivo en cuanto a interacción. Claro, esta no es una norma seguida a rajatabla, pero es un rasgo distintivo en cierta forma bastante notorio. Sin embargo, existen videojuegos dentro de la gama de clientela japonesa que, así de simple, no han calado en absoluto en el mercado occidental, tal es el caso del género denominado como novela visual. Partiendo de un génesis muy simple, las novelas visuales son un subgénero de los videojuegos que se estructura bajo una premisa muy sencilla. Tú como jugador simplemente vas siguiendo los pasos de una historia, conociendo a los personajes, las relaciones entre los mismos y los desenlaces que la historia puede ofrecerte. Todo de la mano con momentos en los que el juego te invitará a escoger entre dos o más opciones, las cuales dependiendo de la elegida, irán alterando el hilo conductor de la historia en cuestión. Generalmente las novelas visuales se orientan o están muy unidas a otro subgénero del mercado videojugador japonés denominado como simulador de citas, el cual consiste en tomar un conjunto de decisiones para elegir entre un grupo de personajes, ya sean femeninos la mayoría del tiempo o masculinos, y entablar una relación con el mismo. Para aquellos que están suscritos a mi canal desde mi época loquendera, ¿recuerdan mi review sobre el videojuego Love Plus de Nintendo DS? Bueno, este es un ejemplo perfecto de simulador de citas. Por supuesto, sería ridículo decir que esta es una norma general o absoluta dentro de la gama de este tipo de juegos, pero la realidad es que eso no es del todo cierto. Las novelas visuales poseen una amplia gama de subgéneros, pero con características comunes que las hacen parte de un todo bien conjuntado y clasificado. Ahora bien, existe una pregunta, la cual puedes intuir en el título del video, que es la que nos trae aquí y ahora en la mesa de debate. ¿Por qué las novelas visuales no han tenido el impacto mercadotécnico en Occidente que sí han tenido en su tierra madre? Existen foros en internet, ya sea en lengua angloparlante o hispana, que se han ocupado de traducir novelas visuales y esparcirlas de forma pirateada en internet, para que de ese modo los jugadores de Occidente podamos experimentar de primera mano lo que este género tan conocido pero poco recibido por estos lares tiene para ofrecer. ¿No es esta una demostración clara de que en Occidente este género puede tener potencial financiero? No lo creo. El que una multitud de internet que en términos de estudio mercadotécnico es sumamente pequeña se muestre interesada en estos productos no justifica el riesgo de invertir en los mismos.
Es por ello que, en aras de intentar darle una respuesta a esta incógnita, he determinado algunos elementos que probablemente sean el motivo más viable para justificar el que el mercado de las novelas visuales no sea tan atractivo en las grandes corporaciones encargadas de manufacturación, programación y distribución de videojuegos en nuestro lado del mundo. Número 1. La jugabilidad. No es novedad para los que llevamos un tiempo metidos en internet, pero lo cierto es que las novelas visuales gozan de un estilo de juego marcado enteramente por su pasividad a la hora de interactuar. Generalmente los controles con los que siempre dispones son la tecla Enter y el mouse de tu PC. Recordemos que, tal y como su nombre lo indica, las novelas visuales son eso, novelas, es decir, narraciones cuyo único objetivo es introducirte en una historia, sin intención de entablar una interacción real con los personajes. Todo lo que logras durante la aventura está predeterminado por los parámetros de la historia per se, lo cual es algo claro en cualquier videojuego, pero en términos mucho más prácticos a nivel de comparativa, lo cierto es que, a diferencia de un videojuego de terror convencional o de acción, aventura, etc., por ejemplo, en las novelas visuales el jugador es un espectador sumamente pasivo, definido como aquel que de manera omnisciente es testigo de todo lo ocurrido en la historia. En la enorme mayoría de los casos, nosotros guiamos los pasos de un protagonista, por lo que no es novedoso para nadie que el vínculo entre el jugador y los elementos del juego se sienta más artificial o distante. En términos prácticos, esto no debería ser un impedimento en primera instancia, pero la realidad es que, al menos para lo que es el público general en nuestro lado del mundo, la costumbre estándar radica en una relación jugador-juego mucho más activa e íntima. Una novela visual es equivalente a realizar la lectura de un libro, pero con el apoyo de un apartado visual y sonoro que agiliza mejor la labor narrativa. Quizás sea una cuestión de costumbres o del alcance de preferencias respecto al espectro de visión de la clientela estándar en Occidente, pero no caben dudas de que esa pasividad a nivel de jugabilidad puede ser muy contraproducente si no eres lo suficientemente adepto al género. Número 2. Naturaleza de las historias. Para empezar, decir que la historia de las novelas visuales son el equivalente a una gran épica literaria es, de forma muy simple, tener el nivel de razonamiento de un zapato. En la inmensísima mayoría de los casos, las historias de las novelas visuales son mucho más planas que el anime de escolares genérico de temporada. Esto, sumado al abuso total de los estereotipos, femeninos en su mayoría, desata un nivel de variedad muy poco perceptible. No digo que el género de las novelas visuales no tenga sus excepciones a nivel narrativo, como es el caso de Fate Stay Night, pero en la gran mayoría de los casos las historias son casi material de reciclaje de líneas argumentales vistas hasta el cansancio en producciones estándar de temporada. La creatividad se basa en crear un telón de fondo a los acontecimientos, pero el génesis es el mismo, así como su objetivo principal, es decir, completar las rutas que el juego tenga para ofrecerte. Número 3. El eroge. 日曜の朝からエロゲーとかもうね。いきなりエロシーンから始まった。ご主人様、ゲソも濃くて美味しいです。ご主人様の精液舐めてる。なんで恋って味変わるの？お尻に入れてる。なんでどうして酢が入るの？ Ok, creo que este es el más significativo de todos los factores. Quizá la mayor causa de que este género tenga cierta reputación bastante marcada, al punto de parecer un tatuaje puesto incluso bajo los tejidos musculares y que por lo tanto es imposible de sacar, es el uso desmedido del elemento sexual, incluso en tramas que piensan tomarse en serio a sí mismas. Yo soy de los primeros que diría que el elemento sexual no arruina una línea narrativa cargada de emociones fuertes o turbias, siempre y cuando este sirva como un complemento a los hechos narrados en la historia y que funcione coherentemente con el trasfondo de los hechos. Un caso concreto que puedo decir rápidamente de este género es Monster Girl Quest, el cual emplea elementos de índole sexual solo cuando pierdes una batalla. Los momentos en los que Luca, el protagonista, tiene encuentros más casuales de este estilo embonan bien con lo que se está narrando y con la lógica de su propia realidad fantástica, pero cuando un juego utiliza el elemento sexual como un simple recurso de fanservice, puesto a la orden de los compradores de tal o cual producto, es que te das cuenta de que a nivel de interés o impresiones que estas obras pueden provocar, dejan mucho que desear. No sé ustedes, pero yo me sentí aliviadísimo al darme cuenta de que Flowers, una novela visual de temática yurista, no utiliza este recurso en el desarrollo de sus rutas. Si bien usa algo de fanservice de forma muy sutil, aunque nada innecesaria, lo cierto es que el elemento sexual per se no se muestra, pues no es un elemento que juegue de manera fundamental en el ritmo o desarrollo de la historia ni de los personajes.
Las novelas visuales son el perfecto ejemplo de cómo una historia con potencial o una premisa simple que puede conducir a algún lado puede desbaratarse de un momento a otro al reducirse toda su existencia a complacer los impulsos fálicos o vaginales, las mujeres tienen derecho también, de su audiencia. Y es esto precisamente lo que me lleva a exponer el cuarto y último elemento que probablemente ayude a entender el porqué de nuestra interrogante primordial. Número 4. Clientela. Los videojuegos, como cualquier otro producto que esté destinado a lanzarse al mercado con el propósito de generar ganancias a su empresa génesis, son creados bajo un criterio de estudio de mercado. En base a la recepción que alguna idea pueda tener, se ejecuta una examinación previa que permita dar una predicción estimada de los resultados. Es en este punto que entran los clientes que adquieren tal o cual producto. Así como hay gente que prefiere las hamburguesas de Burger King a McDonald's, por ejemplo, existen videojuegos que son elaborados para satisfacer a cierto tipo de audiencia. No vale la pena tratar de crear un juego pensado que pueda impresionar a todo el mundo. Hay gente que gusta de juegos como por ejemplo Silent Hill y otros que prefieren jugar Animal Crossing. Y ambas no solo son vertientes de clientela sumamente amplias, sino que tienen todo el derecho a existir y que se hagan productos en pro de satisfacer sus necesidades. En el caso de las novelas visuales, es más que evidente el público que en su mayoría busca de estos juegos. Recordemos que la cultura japonesa tiene fronteras muy distintivas con nosotros los jugadores de Occidente. Muchos podemos esperar grandes producciones hechas en el país del sol naciente, pero eso no implica necesariamente que todo producto de temática videojugabilística salido de esa isla sea de gusto universal. No solo porque tenemos un marcado matiz de tonos blanco y negro entre la excentricidad occidental y oriental, sino que es inverosímil el creer que un conjunto estándar de jugadores va a tener una acogida tan masivamente positiva hacia un género que en primer lugar no fue creado para el mismo. Las novelas visuales obedecen a ciertos estándares de índole social que calan a la perfección con la excéntrica y en ocasiones bizarra vida del japonés promedio, por lo que no extrañaría al ver a un latino, norteamericano o europeo enarcando una ceja al ver el contenido de lo que en su mayoría son los juegos comercializados en este campo. Seamos honestos, por cada Fate Stay Night hay como 50 eroges diferentes, cada uno más genérico, fetichista o bizarro que el anterior, por lo que no es de extrañar que un jugador occidental frunce el ceño al que un juego donde una mujer mitad serpiente va a violarte cada vez que estás a sola con ella tiene la misma calidad que por ejemplo un shooter o un RPG clásico como Dragon Quest. Lo cierto es que en este mercado los clientes saben lo que están buscando, y esto también lo saben las empresas encargadas de su creación, por lo que no es novedad en ningún aspecto el que este género no calce como debería en términos de ventas estándar de videojuegos vendidos de forma masiva a nivel internacional, siendo estos foros independientes de internet los que puedan ofrecer este material a los curiosos o a los que nos hemos sumergido lo suficiente como para encontrar pequeños tesoros o incluso placeres culposos en ese mar infinito de posibilidades excéntricas. Digo, hay hasta una visual novel con palomas como targets al momento de hacer tu partida. Es en serio. En fin, son muchas las cosas que podemos decir sobre este género. Si me preguntan a mí, sí, he jugado varias y las encuentro muy entretenidas. Soy ferviente fan de la saga Konohana, Yuri, y de otras como Fate Stay Night, Kara no Shoujo, Flowers, Monster Girl Quest, etc. Lo cierto es que he explorado el medio en el que este tipo de producto se mueve y a pesar de que puedo decir que pueden ser bastante atractivos como un producto que puede despertar tu curiosidad, no deja de tratarse de algo muy conectado a Japón en su génesis. Quizá lo que impide que juegos como estos se comercialicen masivamente en Occidente es una cuestión más de choque cultural que una recepción general a nivel mercantilista. No es lo mismo ofrecerle un eroge a un japonés que a un español o a un americano o a un latino, puesto que a no ser que seas de esos otakus cuya impresión que te deja es la de ver a un hombre proclamar el matar a pellizcos a un burro, o que al menos el anime tenga algo de cabida en tu vida diaria, sería imposible que este tipo de juegos puedan ser tan siquiera dignos de tu atención, lo cual es de hecho muy comprensible. Empezando por lo obvio, que es que, por ejemplo, ni Norteamérica ni mucho menos América Latina se atreverían a comercializar juegos con carga sexual explícita, y de esos abundan en este mercado. Lo cierto es que las novelas visuales han logrado calar en la audiencia occidental, más que todo por cosas como la masificación mundial del anime y el manga, la cual se ha ocupado de romper ciertos paradigmas, pero dejando muros trumpianos muy firmes e intimidantes a la vista, impidiendo que estos productos se noten en el mercado al mismo nivel que uno esperaría de, por ejemplo, un RPG, un juego de acción o un plataformero.
Más allá de los prejuicios, el abuso de estereotipos o la dudosa calidad de las premisas o historias que estos juegos manejan en su mayoría, lo cierto es que las novelas visuales quizá nunca logren la misma repercusión en Occidente que sí tienen en Japón, pero el internet se ha encargado de darle una cabida en las vidas de aquellos que sí nos hemos aventurado en ese mundo, ya sea por curiosidad, porque viste el dibujito de una monita china en su portada, o porque alguna serie de anime con la que te hayas topado y que te haya gustado sea una adaptación de un videojuego de este género. En fin, concluyendo. ¿Es justificable el que las novelas visuales no tengan la repercusión que tienen en Oriente? Pues sí, es justificable. Ningún estudio como Rockstar o Ubisoft querría desviar la mirada hacia estos juegos, puesto que no son algo de lo que sepan trabajar. O porque saben muy bien que su audiencia no está nada interesada en el tema. Por más que de entre 5 millones de jugadores de Call of Duty, hayan 3.000 a los que les guste un juego sobre una loli que quiere ser tu waifu. Es una cuestión más de choque cultural, de diferencias notorias entre una forma de ver el mundo y otra. No es cosa de prejuzgar ni conocer, es cosa de aceptarlo o no. La novela visual puede ser un género interesante o curioso de explorar, pero no deja de tener su grado de excentricidad que le impide cruzar esa barrera entre el mercado japonés y el de nuestro lado del charco. Bien pueden comprobarlo con cualquier usuario que haga gameplays de estos juegos. A no ser que seas calatras, dudo mucho que alguien tan siquiera te preste atención, por más otaku que sea tu canal. En fin, eso es todo por el momento. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto sobre mis actualizaciones, publicaciones de posts o para dejar tus sugerencias. Déjame tus preguntas e inquietudes en mi página de Ask y si quieres visita mi página de DeviantArt. Los links estarán abajo en la descripción. Nos vemos.